Saludos cordiales. Es un grato gusto poder compartir con todos ustedes en esta jornada de investigación organizada por la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, FEUDIS, a quienes felicito por la organización de este tercer ciclo de conferencias en materia de discapacidad, ya que posibilita que podamos socializar nuestros trabajos, contribuyendo así a la generación de conocimiento en un área en la que definitivamente urgen acciones que permitan propiciar cambios contundentes. Soy Zuleima Corredor, profesora agregada de la Universidad Nacional Abierta, y quiero compartir con ustedes los hallazgos y la propuesta derivados de una investigación realizada durante los años 2018-2019 en el marco de mis estudios postdoctorales, a través de esta ponencia que he denominado Sociedades Inclusivas, cambiando paradigmas sobre la discapacidad. En primer lugar, quisiera contextualizar la situación problemática que da pie a esta investigación. ¿Cuál es la relativa a las dificultades y obstáculos que aún hoy, en pleno siglo XXI, deben enfrentar las personas con discapacidad para su inclusión plena en la sociedad? Esta es una problemática que, según el Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, tiene un carácter global, pero que se profundiza en los países más pobres. Según el mencionado informe, en la actualidad, las personas con discapacidad deben enfrentar una serie de problemáticas en su vida diaria, como son los obstáculos discapacitantes. Estos obstaculizantes pueden ser políticas insuficientes, actitudes negativas, prestación insuficiente de servicios, problemas con los servicios, financiación insuficiente, falta de accesibilidad, falta de consulta y de participación a las personas con discapacidad, falta de datos confiables. La UNESCO en el año 2018, en su informe de seguimiento de la educación 2020, inclusión y educación, plantea que no se ha logrado una educación inclusiva por razones como falta de recursos, mentalidad de las personas, es decir, de la sociedad y de las diferentes formas de entender la inclusión. Para algunos se trata simplemente de asegurar un pupitre en una escuela. En estas condiciones, según la UNICEF, en el año 2013, en su informe mundial sobre infancia, niños y niñas con discapacidad, en un escenario como el planteado, es difícil sobrevivir y progresar. Un dato importante del informe de la Organización Mundial de la Salud es que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con alguna discapacidad y 200 millones de personas presentan serias dificultades de funcionamiento. Además, la prevalencia de la discapacidad va en aumento. Ahora bien, ¿cuál pudiéramos pensar es la razón para que, a pesar de tantos esfuerzos que a nivel internacional y nacional se han realizado, no se haya logrado dar respuesta eficaz y eficiente a la consolidación de sociedades inclusivas? Considero que la respuesta está en el hecho de que se trata a las problemáticas sociales que son muy complejas y que requieren un abordaje complejo y transdisciplinario, pero que aún no lo hemos logrado. Seguimos trabajando en parcelas aisladas desde los diferentes campos disciplinares. Cada uno da su solución al problema desde la visión propia de su disciplina, pero hay una incapacidad de ver el problema en su integralidad, en su complejidad. De allí que aunque al principio prevaleció un enfoque médico y luego pasamos a un enfoque social, aunque este ha permitido algunos avances, estos han sido lentos y poco eficientes. ¿Cómo es posible que hoy todavía debamos explicar a las personas que la inclusión es un derecho humano? El objetivo de la investigación que nos planteamos entonces fue proponer lineamientos teóricos para la consolidación de una sociedad inclusiva a partir del diálogo de saberes transdisciplinarios. Para llegar a este objetivo general fue necesario establecer unos objetivos específicos que nos permitieran comprender tanto los obstáculos como las fortalezas del entorno venezolano para asegurar una sociedad inclusiva, desde la perspectiva de sus actores, las personas con discapacidad, sus familiares y algunos especialistas en diversas áreas de interés, como son abogados, sociólogos, lingüistas, arquitectos, filósofos, docentes.
En total, la muestra estuvo constituida por 18 informantes claves. 11 de estos informantes estuvieron constituidos por personas con discapacidad o familiares y 7 por especialistas. Los informantes estuvieron dispersos geográficamente, unos estuvieron ubicados en distintas regiones del país, como Caracas, Maracay, Valera, San Cristóbal y Maracaibo. Con estas ideas en mente, entonces, realizamos una revisión teórica, la cual tenía un sentido iterativo. No fue que se realizó una revisión teórica en un solo momento de la investigación, sino que a lo largo de toda la investigación se estuvo contrastando la teoría, de manera que esto permitiera comprender las problemáticas sociales y específicamente socioeducativas, encontrando constructos de gran relevancia y que constituyen el fundamento teórico de nuestra investigación. En primer lugar, encontramos un constructo muy importante como es el de la visión compleja de las problemáticas sociales. Se tomaron como referencia autores como Morán y Niculescu, quienes argumentan que las problemáticas sociales se caracterizan por la complejidad, entendiendo a la complejidad no como dificultad, sino como fenómenos que están sujetos a múltiples interacciones, es decir, en la cual intervienen multiplicidad de dimensiones y factores. En palabras de Morán, no hay problemas simples, sino simplificados, y al simplificarlos, irremediablemente mutilamos la realidad. Un segundo constructo íntimamente relacionado con el primero es el de transdisciplinariedad, puesto que si entendemos que la realidad es compleja, resulta entonces absurdo pensar que podemos resolver los problemas complejos desde las parcelas de las disciplinas. La transdisciplinariedad va más allá del trabajo en equipo, multi o interdisciplinario. Requiere un verdadero esfuerzo para encontrar nuevas formas de construir conocimiento a través de una mirada trans. En palabra de Niculescu, el prefijo trans indica lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las disciplinas e incluso más allá de toda disciplina. Para Morán, el saber disciplinar es un saber mutilado y por lo tanto desemboca en acciones mutilantes. Creo que en relación con el problema base de este estudio es más que evidente que las propuestas derivadas desde un solo enfoque disciplinar han sido insuficientes porque han dejado fuera la integralidad de las personas y las múltiples dimensiones y relaciones entre estas que es necesario analizar para dar respuestas más pertinentes. En segundo lugar, se realizó una revisión de los enfoques sobre la discapacidad, encontrando importante asumir un enfoque ecológico. Si bien al principio del movimiento prointegración, el enfoque médico predominó, en la actualidad los avances de la ciencia médica y de las neurociencias han sido muy importantes, pues vienen a generar grandes soluciones en esas dimensiones específicas que no podemos obviar. Asimismo, el enfoque social ha sido fundamental para visibilizar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, pero definitivamente no basta con que existan leyes, es necesario un cambio más profundo que abarque la cultura, la idiosincrasia, que se manifieste en una forma de ser y de sentir en sociedad. Es decir, que tome en cuenta al sistema social y a todos los subsistemas que lo conforman y sus interrelaciones. Un tercer constructo revisado fue el referido al enfoque o a la visión de la educación que fuera más pertinente con esta problemática, y encontramos que desde la perspectiva educativa es necesario asumir un paradigma de educación inclusiva con una visión constructivista del aprendizaje y humanista de la enseñanza, con un enfoque socioformativo como el propuesto por Tobón, el cual resulta de gran relevancia por su ajuste con el paradigma de la complejidad. En relación con el camino metodológico, el estudio se abordó desde el paradigma interpretativo con enfoque de estudio de casos múltiples, por ser este el más idóneo para conocer y comprender las problemáticas sociales desde la perspectiva de sus actores. Se realizaron entrevistas en profundidad a los informantes claves, personas con discapacidad y sus familiares,
Y se realizó además un grupo focal en la modalidad de foro en línea en el que participaron los informantes claves constituidos por los 7 especialistas que participaron. La información recopilada fue analizada a través del software científico Atlas-T, aplicando los pasos para el análisis interpretativo con estudio de casos propuesto por Stey, que consiste en un primer lugar hacer una codificación abierta, luego la suma categórica o interpretación directa, en tercer momento la correspondencia de modelos, para llegar luego a las generalizaciones o conclusiones naturalistas. Se empleó la estrategia de triangulación de fuentes de datos para dar mayor validez a los hallazgos interpretativos. Del análisis interpretativo emergieron 3 categorías. La primera categoría, denominada proceso de adaptación, que a su vez se conformó por 4 subcategorías: diagnóstico, complicaciones por desconocimiento del médico o malas praxis médicas, emociones que se manifiestan, rol fundamental de la familia y los apoyos disponibles. En la segunda categoría, que se denominó integración social, consta de 3 subcategorías: acceso a la educación a lo largo del ciclo vital, acceso al trabajo y relaciones de pareja. Y la tercera categoría se denominó percepción social de la discapacidad, la cual se constituyó a su vez por 3 subcategorías: desconocimiento social generalizado, papel de los medios de comunicación, políticas asistencialistas. En esta lámina podemos observar las generalizaciones o conclusiones naturalistas derivadas del análisis de las entrevistas y del grupo focal, específicamente atinentes al objetivo específico número 1, que consistió en develar, a partir de la perspectiva de los informantes, las características del entorno social venezolano que pudieran obstaculizar la consolidación de una sociedad inclusiva. Las conclusiones que hallamos fueron las siguientes: falta de un sistema holístico, transdisciplinario y articulado de prevención, diagnóstico y atención para las personas con discapacidad y sus familias, escasez de servicios, recursos, apoyos. Esta carencia se profundiza en las ciudades y pueblos del interior del país, falta de accesibilidad arquitectónica en todos los entornos sociales, falta de formación del profesorado para el trabajo con educandos con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo, falta de accesibilidad curricular en los diversos niveles del sistema educativo, desconocimiento generalizado respecto a las personas con discapacidad, que lleva a visiones erradas sobre estas personas, lo que a su vez genera estereotipos excluyentes, dificultades sociales para el acceso al trabajo en equidad de oportunidades, políticas públicas basadas en una visión asistencialista y populista de la discapacidad, falta de lineamientos específicos que permitan concretar las acciones establecidas en las leyes, falta de divulgación a través de los medios masivos de comunicación sobre los derechos y las fortalezas de las personas con discapacidad, falta de articulación y cohesión entre los entes gubernamentales y no gubernamentales y los actores involucrados, lo que conlleva a acciones aisladas, fragmentadas y de poco alcance e impacto. Y falta de formación de todos los profesionales en el ámbito de la discapacidad, la accesibilidad y el diseño universal. Para el objetivo específico 2, las conclusiones fueron: el objetivo era descubrir, a partir de la perspectiva de los informantes claves, las características del entorno social venezolano que pudieran favorecer la consolidación de una sociedad inclusiva. Las conclusiones fueron que entre las fortalezas tenemos la Ley de Personas con Discapacidad del año 2007 y la ratificación de Venezuela en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2013. La posibilidad de acceso a la educación en todos los niveles del sistema educativo, aunque no cuenten los estudiantes con la accesibilidad, con el diseño universal y con los apoyos que requieren para poder desarrollar sus estudios. Sin embargo, tienen acceso. La creación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad en el 2007, la certificación de las personas con discapacidad por parte del CONAPDIS, lo que permite, por un lado, censar a esta población y por el otro contribuye a que estos puedan acceder a algunos beneficios, aunque ellos manifestaron que en la actualidad muchos de esos beneficios establecidos en la ley no los están recibiendo. La denominación personas con discapacidad, que permite designar la realidad destacando en primer lugar la esencia como personas, el establecimiento del 5% como cuota de reserva legal, que obliga a las empresas públicas y privadas a incorporar en su planta de trabajadores a personas con discapacidad,
la existencia de organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones que trabajan en beneficio de las personas con discapacidad y la generación de unos pocos espacios para la divulgación de información sobre personas con discapacidad. Finalmente, en el objetivo específico 3, develar las contribuciones de los especialistas sobre la problemática relativa a la inclusión de las personas con discapacidad. Entre las principales conclusiones que se obtuvo tenemos la urgencia de avanzar desde un modelo asistencialista y populista de la discapacidad hacia un modelo social basado en los derechos humanos. El apremio en la definición de lineamientos concretos que permitan operacionalizar lo establecido en las leyes, definir sanciones que acarreará el incumplimiento de la ley, la necesidad de reestructurar los espacios sociales desde la perspectiva de la accesibilidad total bajo los principios del diseño universal, la urgencia de incorporar elementos verdaderamente inclusivos en los entornos educativos que permitan propulsar la valoración de la diversidad, el respeto por el otro, la generación de una cultura inclusiva desde la escuela, la urgencia de formación del profesorado de todos los niveles y modalidades del sistema educativo para la atención a la diversidad, la necesidad de formar a todos los profesionales y a la sociedad en general en temáticas relativas a las personas con discapacidad, diversidad, accesibilidad, derechos humanos. Bueno, a continuación queremos entonces presentar rápidamente la propuesta, nos queda poco tiempo. La propuesta de lineamientos teóricos que se presenta pretende contribuir a la consolidación de una sociedad más inclusiva, toda vez que quedaron evidenciados los obstáculos y las fortalezas. Los primeros debemos erradicarlos o minimizarlos, y las segundas deben potenciarse. Es evidente que las acciones que se han desarrollado en el país adolecen de un fundamento teórico sólido que permita dirigir la acción. Se generan acciones aisladas sobre la base de la ley, es decir, desde una visión unilateral, que no permite avanzar hacia un modelo de actuación que permanezca en el tiempo y que además no responda a las políticas de un momento o a la bandera de un partido, sino a la visión de sociedad que queremos. Lo que vemos en el gráfico es apenas una primera aproximación a lo que es nuestra propuesta de lineamientos teóricos para consolidar esa sociedad inclusiva que todos añoramos. La propuesta, para su definición definitiva, requiere de un trabajo transdisciplinario en el que participen profesionales de diversas áreas del saber, personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, fundaciones que vienen trabajando en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad, las universidades, los medios de comunicación social, las empresas, organizaciones y fundaciones internacionales y la colectividad en general. Con todos estos actores entonces deben establecerse los nodos de una gran red que permita poner en marcha propuestas sólidas para el logro del objetivo final, que es la consolidación de una sociedad más inclusiva. Se deben aprovechar la fortaleza de cada uno de estos nodos. Ya en el año 2018 realizamos un foro en línea donde logramos reunir a más de 250 personas y se realizó un primer sondeo acerca de los interesados en participar en una red interorganizacional, partiendo del hecho de que las sociedades del siglo XXI son sociedades interconectadas en redes, es decir, vislumbramos la presencia de una cultura reticular, la que debemos aprovechar. Ahora bien, asumimos lo planteado por Spinoza, quien señala que la base de toda red es la sociedad, y dentro de esta sociedad encontramos un diseño cultural que se ha internalizado por los integrantes de esa sociedad. Para Spinoza, ese diseño cultural recoge una declaración y expresión de principios y valores que modelan actitudes, comportamientos y dinámicas de las personas y organizaciones constituidas por dichos diseños, y es allí, en esas sociedades, en esos diseños culturales, donde se debe trabajar para generar el cambio de paradigma. Como podemos ver, los 5 lineamientos teóricos que proponemos emergen de la contrastación de la teoría con los hallazgos interpretativos del estudio. Es evidente que requerimos una nueva mirada del problema que permita comprenderlo desde su complejidad inherente, lo que a su vez exige un abordaje transdisciplinario que permite encontrar nuevos lenguajes, nuevos abordajes, más allá de las parcelas disciplinares. En consecuencia, se requiere la consolidación de una gran red
que permite identificar e interconectar nodos, determinando las fortalezas, recursos y aportes de cada nodo de la red. Propongo como plataforma para la constitución de la red a la Universidad Nacional Abierta, dado su carácter nacional, que sería una bondad o una fortaleza, dada su presencia nacional en todos los estados del país y dadas sus características de universidad a distancia, lo que nos permite la masificación, llegando a todos los rincones del país e incluso más allá de nuestras fronteras. Todo esto nos debe llevar a una nueva visión, un nuevo enfoque de la discapacidad, desde un paradigma más ecológico, que tome en cuenta el macrosistema social, a cada uno de los subsistemas que lo integran y sus interrelaciones. Y nos obliga a una revisión de nuestro paradigma de educación. Se requiere un enfoque socioformativo que tome en cuenta al ser humano, su proyecto ético de vida, su papel en la sociedad, su desarrollo integral en las dimensiones del conocer, el hacer, el ser y el convivir. Como ejes transversales de la propuesta podemos ver allí la accesibilidad en todos los contextos sociales, la corresponsabilidad, entendida esta como un trabajo conjunto y articulado entre entes del Estado y la sociedad, sostenibilidad, asegurando que las acciones sean realmente pertinentes y sostenibles en el tiempo, y la universalidad, entendiendo que la discapacidad es apenas una de las características diversas que puede presentar una persona, y que toda persona, sin importar la razón por la cual requiere las ayudas temporales o permanentes, pueda beneficiarse de las implicaciones de una sociedad inclusiva, es decir, que no se excluya a nadie. En definitiva, estamos presente a un gran reto. Estamos seguros que estos lineamientos propuestos contribuirán en gran medida a cambiar paradigmas respecto a la concepción social que prevalece sobre la discapacidad. Una visión caracterizada por el desconocimiento generalizado, el estigma, el prejuicio o simplemente por la indiferencia. Muchísimas gracias por su atención. Espero sus preguntas, comentarios, aportes o su manifestación de interés en adherirse a esta red. Para contacto directo conmigo pueden escribirme a través de mi correo electrónico zuleco2@gmail.com. Muchísimas gracias.